Señora de Luján, Madre nuestra y de todos los argentinos, Madre de los pobres y de los que sufren, Madre de mi sacerdocio. Hace 50 años yo era consagrado sacerdote, hombre de Dios y servidor de la Iglesia, aquí mismo, en esta basílica, en este altar, por las manos de tu apóstol y misionero, Monseñor Serafín. En tu corazón pobre, contemplativo y disponible, el Espíritu del Señor me ungía sacerdote con el aceite de la alegría. Hoy vuelvo como simple peregrino, después de haber hecho mucho camino, camino de amor, de donación y de esperanza, trayendo el alma agradecida y marcada por la cruz pascual de tu Hijo Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Piroño realmente ha sido una persona profundamente mariano. Él siempre decía que ese amor por la Virgen lo había aprendido de la mano de su mamá. Y realmente, como dice él en distintos escritos, toda su vida fue signada por María, incluso en fechas marianas, ¿no? Importantes para su vida. Y es más, hasta en su testamento espiritual hace una síntesis de su vida entre el Fiat y el Magnificat, o sea, entre el sí a la voluntad de Dios y la gloria a Dios por todo lo donado, lo recibido. ¿Quién no estaba en tu nombre de gran espiritualidad? Podíamos estar hablando de cosas intrascendentes, pero siempre aparecía un pensamiento vinculado con Jesucristo, con la Virgen, algo que conectaba lo que nosotros estuvimos planteando con el orden espiritual. Era un hombre profundamente mariano, con una devoción mariana, vivida en profundidad, vivida en el detalle, pero no una devoción mariana que quedaba en la devoción simplemente a la Virgen. Era el medio por el cual él llegaba a Cristo. Siempre la finalidad era Dios, pero era María el camino que él corría para llegar a ese Dios. Yo diría que era una devoción filial, tierna, amorosa con la Virgen. La primera cosa que a mí me surge cuando pienso de cardenal es la palabra mariano. No solo por el amor personal que él tenía por María y por ese vínculo que se expresaba en las oraciones, esas tan preciosas que ha escrito a la Virgen, sino porque realmente su presencia era una presencia tan amorosa, tan delicada, que uno enseguida le evocaba la figura de María. Y fíjense que hay como los tres amores del cardenal que se reflejan también en su testamento espiritual: el Padre, el amor del Padre, la voluntad del Padre, la cruz como fecundidad, como camino, y María, digamos. Y María también como la mujer que acepta, muchas veces sin comprender, y en silencio acepta y construye. Y como dice el Evangelio, guarda todas las cosas en su corazón. Debía su vida a la Virgen, debía su ministerio a la Virgen, y él lo sentía profundamente así. Recuerdo como muchas veces en los viajes con el padre Carlos Malfa, hoy Monseñor Malfa, contábamos la distancia según los rosarios que rezábamos en el coche. Siempre era el rezar el rosario, rezar un acordaos. Incluso en los momentos en que, por ejemplo, él se sentía con problemas, antes de ir al Santo Padre, con algún problema en las audiencias,
Él siempre decía, subamos a la gruta de Lourdes de los Jardines Vaticanos, le rezaba a la Virgen y esto lo serenaba para poder ir a hablar con el Santo Padre y tratar el problema o el asunto con mayor distensión, con mayor serenidad. Piñoño tiene hermosas oraciones a la Virgen y en todas ellas se advierte este hecho de asumir la realidad, las dificultades y expresarlas en gozo y alabanza. Yo creo que el testamento espiritual, el testamento espiritual es como una síntesis realmente de toda su vida. La otra característica era que cuando uno tenía una conversación con él, el mundo se acababa. Él estaba pendiente de lo que pudiera ser cualquier problema que uno le planteara. Entre las muchas imágenes grabadas en mi memoria, una de las más significativas era su modo de orar. El haber podido estar cerca en algún momento fue para mí una verdadera escuela. Y él, recuerdo que tenía una frase que nos decía siempre cuando hablaba, que decía, chicas, tienen que ser más sobrenaturales y más encarnadas, tratando como de sintetizar en una frase esta realidad de que no hay que meterse en las cosas y olvidarse de todo el mundo, ni hay que vivir solo en una realidad que termina siendo un poco etérea por lo desencarnada. Yo creo que esto era una de las características fundamentales de él. Amen mucho a la Virgen, sientan la irresistible presencia, la dulzura, la ternura de María. No tengan miedo, serán alegres, estarán llenos de esperanza, caminarán fuertes, solidariamente, unos con otros, y proclamarán, es verdad, Cristo resucitó y yo lo he visto, yo lo he tocado. Que María les acompañe como quiero acompañarles yo desde el lugar donde Dios me ha puesto, con mi cariño, con mi oración y con mi cruz.